Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad que se une con nosotros en modo online como cada semana. Tengan ustedes las muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas. Este miércoles 11 de junio, quien les habla, su servidor Armando González Basaldúa, y ya está aquí con nosotros nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, cuánto gusto saludarte en esta noche de miércoles, noche de charlas bíblicas. Un placer estar, por supuesto, contigo y con todos nuestros amados oyentes que en un momento dado aparecerán por aquí. A todos ustedes un fuerte abrazo, un agradecimiento en particular a nuestro hermano Roberto Magaldi, que nos ayuda en algunas tareas importantes para la difusión de este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, hermanos, pues nos disponemos a empezar. Muy bien, querido hermano. Pues bueno, agradecemos, como tú bien lo dices, a cada uno de los que colaboran con la difusión de este programa por su disposición y tiempo y asistencia en aspectos técnicos. El Señor les recompense. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa. El Señor los bendiga y los mantenga en esta obra que ha preparado de antemano para que ellos anden igual en esta misión que tenemos de transmisión, mi querido hermano. Y pues como bien lo dices, mi querido hermano, estamos en la segunda, el segundo capítulo, hermano, el segundo capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro, y nos quedamos en el versículo número 13. Ya atendimos el 11 y el 12 de este bloque, que le llamamos el bloque del 11 al 25. Y bueno, voy a darle lectura a 5 versículos más, hermano, que yo creo que son los que de alguna manera vamos a afrontar. No sé si vamos a terminar o no, pero este, les vamos a dar lectura, y son sobre los que vamos a trabajar. Dice, voy a leer, hermano, de la Biblia textual, versión 4, cuarta edición, y dice lo siguiente: sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Y bueno, ese es el bloque, hermano, que de alguna manera, este, pues engloba una parte, vamos a decir, temática de esto que estamos platicando acerca de la primera epístola. Más adelante, dice el apóstol que esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esta entra en un poquito de controversia el asunto de cómo está planteado esto. Y a mí me gustaría hacer un planteamiento, hermano. Y después del planteamiento, me gustaría saber tu opinión en términos de cómo está el texto, este, traducido, básicamente, ¿sí? Por lo siguiente, mi hermano, dice en el versículo 13:
Sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior. Ese es el versículo 13 de la Biblia textual 4. Sin embargo, si voy a la Biblia textual 3, previa a esta, la traducción dice, someteos a toda autoridad humana. Acá dice, sed dóciles a toda autoridad humana. Y la Biblia textual dice igualito, por causa del Señor, ya sea al rey como al superior. Versículo 14, ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para la alabanza de los que hacen bien. El 15, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El punto aquí, hermano, que yo quisiera más o menos eh, presentar ante la comunidad y obviamente en la charla contigo, hermano, es la primera palabra que dice sed dóciles. El verbo que se utiliza aquí es el verbo hipotazo. Este verbo que viene aquí en Primera de Pedro ya viene conjugado, se ve se ve se ve a distancia, hermano, que es un imperativo. Sí, o sea, se nota que es un mandato. Cuando decimos imperativo, hermano, queremos decir que es un mandato. El verbo aquí en Primera de Pedro es hipotácite o hipotágite, ¿verdad? Ese es Sí. el verbo que tenemos en Primera de Pedro. Sin embargo, este verbo que está en auristo, que es un verbo en voz pasiva y en modo imperativo, tiene algo que decir más que el hecho de ser dóciles. ¿Dónde encontramos nuevamente este texto? Este texto lo encontramos en Jacobo 4:7. Jacobo 4:7, en la Biblia textual 4, Jacobo es lo mismo que Santiago, hermanos. Jacobo 4:7 dice lo siguiente, fíjense, hermanos, dice: "Sed, pues, dóciles a Dios, y resistid al diablo, y se irá de vosotros". En el otro texto, en el de Pedro, me hace sentido el sed dóciles a los gobernantes, pero aquí no me hace sentido que diga sed dóciles a Dios. Pareciera que no está, en armonía, hermano, con lo que se está presentando. ¿Dónde más encontré un referente a esta palabra? La encontré, hermano, en Colosenses 3:18. En Colosenses 3:18 es un verbo presente en voz media, pero también es imperativo. Y en el modo imperativo, en voz media, también tiene sentido como está traducido, solamente que se utiliza la misma expresión. Y esta expresión obedece en Colosenses, como está traducida en la Biblia textual 3:18, dice, esposas, sed dóciles a los esposos, como conviene en el Señor. También pareciera que pudiera ser, que tener un sentido apropiado, el sed dóciles a los esposos. Otro texto que en donde encontré este mismo verbo es en Efesios 5:21, hermanos. Ujú. Siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo, que la expresión está
muy bien, muy, muy clara, vamos. Hipotasomeni y lilis en fobo Christu. Y es, como está traducida en la Biblia textual, dice, sed dóciles, todos en el temor de Dios. Sin embargo, sin embargo, estos 4 ejemplos que estoy poniendo, donde se utiliza el mismo verbo, en la Biblia textual, en todos los casos, lo traduce como sed dóciles. Si vamos a la Biblia textual 3, en todos los casos, hermanos, en todos los casos, no traduce sed dóciles, sino nos traduce someteos. Someteos unos a otros en el temor del Mesías. Efesios 5:21. Colosenses 3:18 dice, esposas, someteos a los esposos como conviene en el Señor. En Jacobo 4:7, la palabra es someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este texto, la palabra someteos, sí tiene un sentido correcto de expresión, de funcionalidad, de, de armonía, porque el ser dóciles a Dios, como que brinca algo por ahí. Y en Pedro, también en la Biblia textual 3, dice, someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior. Yo me di a la tarea, voy a leerlo ahorita, hermano, de el diccionario griego, ¿sí? Español del Nuevo Testamento, de Inmaculada Delgado Jara. Es muy breve el, el, el diccionario, por eso lo estoy usando este. Y aquí está hipotazo. Dice, someter, subordinar a alguien algo, regularmente en dativo y acusativo, en pasado, ser sometido, ser sujetado, en voz media, obedecer, someter, subordinarse. En ninguna de las acepciones, y encontré por ahí otra, en ninguna de las acepciones está el ser dóciles. Por ahí en los Strong también viene subordinar, obedecer reflexivamente. Es decir, hay que obedecer con cierto grado de razón e inteligencia, estar bajo obediencia, someterse, someter a, estar sujeto a, sujeción, someterse a. Entonces, en este sentido, creo yo que la palabra sed dóciles disminuye, disminuye el impacto de la palabra. La hace más ligera. En este sentido, hermano, quisiera yo, como una primera parte de la charla, podernos centrar sobre esto para ver qué piensas y después daría yo mi interpretación con respecto a los gobernadores, en el sentido en que efectivamente, mira hermano, en Primera de Pedro es un verbo pasado, está en la segunda Auristo segundo, Nauristo segundo, en voz pasiva, hermano, imperativo. Pero aquí, obviamente, pues necesitamos tu opinión, que es muy, muy importante, querido hermano. ¿Qué opinas? Bueno, luce casi como la pregunta de los 64,000 pesos, mi querido hermano. No me digas, hermano. No, hermano, no, no, no. Yo sé Mira, que no. yo sé que, mira, hermano, te voy a dar mi opinión sobre este verbo hipotazo, someter.
que ha sido muy usado, déjame decirte, sobre todo dentro de la iglesia cristiana, casi que para exigir, ya sea de las esposas o de los hijos, eh, someter una conducta donde uno está arriba jerárquicamente y el otro está abajo. Nunca ha estado desprovisto de hasta de cierta violencia psicológica el verbo. Y por supuesto, hermano, que debemos preguntarnos si este tan fuerte sentido que nos encontramos en los diccionarios, cómo debiésemos entenderlo los cristianos en el contexto de la nueva relación que tenemos en Cristo y entre unos y otros, donde tú sabes no hay uno arriba y uno abajo, donde no hay judío ni griego, donde no hay amo ni esclavo, donde no hay hombre ni mujer, sino que el Señor ha creado una nueva manera de conducirnos, una nueva manera de entendernos, una nueva manera de relacionarnos con Dios, con el mundo y con el mundo. Y bueno, mira, para comenzar, someteos es un término que implica una sujeción voluntaria. Creo que así lo dice también eh, Inmaculada, ¿verdad? Una sujeción voluntaria. En este caso, una sujeción voluntaria al orden establecido, al orden político establecido. Y la forma imperativa que tenemos aquí, Ujú. pues indica una exhortación bastante clara. Y me parece que este término tiene una fuerte carga jerárquica que ha sido obligada por la caída. El subordinar unos a otros y que Dios establezca autoridades y establezca reyes no tiene otro caso más que dos cosas en particular. Uno, la sobrevivencia de la humanidad y otro, el orden en la sociedad. Estas dos cosas. Necesarias porque el hombre caído es un ser impredecible, es un ser como lo ha definido muy bien Romanos capítulo 1, como en esa lista tremenda que está, pues realmente desde el comienzo del versículo 18 hasta el versículo 32, ¿verdad? El ser humano caído se ha llenado de violencia, de, de querer, vamos, de envidia, de, como dice Pablo, yo no conocí la codicia, la codicia. Y si no hubiera ley y si no hubiera orden y si no hubiera autoridades con espada al cinto, y el hecho de que Dios mismo esté muy al pendiente, podemos decir, administrando este nivel de las relaciones humanas, pues creo yo que quedaríamos pocos seres humanos en este planeta y sería algo así como la ley de la selva, la ley del más fuerte. Entonces, creo yo, hermano, que este término tiene pues una fuerte carga jerárquica que está obligada por la caída. Y no creo yo que en la comunidad cristiana debamos nosotros usar términos que denotan el inevitable matiz autoritario y el sentido jerárquico piramidal que, como te digo, son necesarios para la sobrevivencia de la raza humana y el orden de la sociedad caída.
Ahora, en el contexto del nuevo pacto y de la iglesia, términos como este tienen una connotación distinta por cuanto el cristiano no pertenece ya a este mundo. Por cuanto al cristiano que ha nacido de nuevo se le ha dado una nueva naturaleza, porque está revestido de Cristo, porque el Espíritu Santo está dentro de él, y esto cambia por completo el escenario de las relaciones entre nosotros los creyentes. Entonces, términos como este tienen una connotación distinta. No podemos traer términos que están obligados por la instancia de la caída para que regulen nuestras relaciones dentro de la iglesia. Y dado que los cristianos pertenecemos a un orden distinto al del mundo, quiero insistir aquí, al estar revestidos de Cristo, lo cual nos coloca en una posición de inmensa superioridad frente al mundo caído. No estamos más bajo el decreto de la caída, donde, por ejemplo, la mujer, Dios la subordina al hombre, para citarte un caso. Pertenecemos, vamos, no estamos más bajo este decreto de la caída que fue abolido en la redención de Cristo, por causa de las nuevas relaciones que se dan en la nueva comunidad de Dios que es la iglesia. Entonces, por esta razón, la traducción sed dóciles, creo yo que es justamente la apropiada. En el mundo sí, sométete y hay de ti si no lo haces porque te puede costar la cabeza o la cárcel. Dentro de las relaciones entre creyentes o de creyentes con el mundo, la relación es distinta. Yo creo que el ser dóciles implica esta matización del término en virtud del ámbito en el que funciona, en el que se da, con el que nos relacionamos unos y otros. Y en mi opinión, hermano, esto de ser dóciles me parece a mí que es la apropiada traducción de este texto. Y mira, esta manera de verlo así, por ejemplo, se puede aplicar en pasajes como Efesios 5:21, que tú muy bien referiste, donde aparece el término y dice, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Fíjate, la expresión en el temor de Cristo tiene de alguna manera una relación como la que nos encontramos nosotros en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 13. Fíjate que dice, em, sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor. Y si hay tiempo y oportunidad, quisiera yo referirme, explicar un poco qué quiere decir Pedro por esto de por causa del Señor, que de alguna manera se parece a Efesios 5:21. Hay una similitud cuando dice, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. O sea, por causa del Señor en Pedro, por, por el temor, en el temor de Cristo, esto es una especie ¿qué te diré? Como un mitigador que llama a los creyentes a una comprensión de la relación, que es lo que está detrás de todos estos términos, que es apropiada y correcta de acuerdo a la nueva condición que tenemos nosotros como hijos de Dios. Fíjate, sed dóciles unos a otros en el temor de Cristo, y se refiere las esposas a sus esposos. Luego habla, fíjate, de los esposos hacia las esposas en el versículo 25. Después habla, por ejemplo, a los hijos, y
a los que sirven en las casas, quizás todavía la condición de la esclavitud que se daba inclusive dentro de los ambientes cristianos, donde Dios llama a los amos a ser suaves y a los que sirven a hacerlo como al Señor. Igualmente, fíjate, en la carta a los Hebreos, hermano, en el capítulo 13 y versículo 17, fíjate que dice así, hermano. Creo que no sé cómo dirá la tercera edición de la Biblia textual ahí, pero la Reina Valera dice, obedeced, ¿verdad? Ujú, Obedeced a vuestros pastores. ujú, Para comenzar, digo, no es hipotazo lo que tienes ahí, sino es un verbo que es pizo. Pizo, que quiere decir obedecer, y también tiene una fuerte connotación jerárquica el obedecer. Y luego dice a vuestros pastores, pero resulta que la palabra pastores no está ahí. Y a muchas personas que manejan iglesias les encanta citar este versículo porque parece obligar la obediencia casi que ciega a lo que digan estos personajes de las iglesias, a estos pastores, a, a no te metas con el elegido de Dios, ¿verdad? Que se sienten en este sentido. Fíjate, la verdadera traducción que tenemos aquí, dicho sea de paso, en Hebreos 13:17, más bien debería ser dejaos persuadir, porque el verbo pizo, cuando está en voz pasiva, que es este el caso, ujú. ¿verdad? Significa persuadir. Y fíjate, es una especie, es una instrucción también aquí, es un imperativo, en este caso presente, Piquete. ¿verdad? Pizo, y aquí sí, pícesde es lo que tenemos aquí. Entonces, pícesde me parece que es una excelente traducción. Dejaos persuadir. Y fíjate que no dice por los pastores o los que os gobiernan, que también les encanta usar esto, porque lo que tenemos aquí enseguida no es un sustantivo. No dice dejaos persuadir ni siquiera por los pastores. No está tampoco el pronombre posesivo vuestros, sino lo que tienes aquí es un participio, iumenis. Fíjate que quienes guían en la iglesia no detentan puestos específicos, sino que la actividad de la dirección dentro de la iglesia está significada por un participio, que es una acción verbal subordinada a los verbos o al verbo principal, pizo. Y Eumenis, fíjate, pudo haber puesto el Espíritu Santo un sustantivo, como cuando dice Dios ha puesto en la iglesia pastores, apóstoles, los menciona por nombre, son sustantivos, pero aquí en Hebreos 13:17 no es un sustantivo, sino es una acción. Fíjate que se caracteriza el verdadero, entre comillas, liderazgo, que también les encanta el término, el verdadero liderazgo se caracteriza por ser una acción y una acción de bendición. En este sentido, ¿te acuerdas que platicábamos de la visitación? La Ujú. presencia misericordiosa, la presencia ayudadora, la presencia de cobertura amorosa que tienen hombres y mujeres que Dios ha situado dentro de la iglesia para bendición de muchos y muchas. Fíjate, entonces es una acción, no es un puesto honorífico, no es un pin que se ponen aquí en la solapa, no es una tarjeta de identificación que dice que fulanito de tal es el pastor o el apóstol, o todas estas locuras que hemos visto aparecer pues desde el siglo XVI a la fecha en todo lo que son iglesias evangélicas.
Aquí, hermano, el dejaos persuadir te muestra a ti algo muy importante. Los cristianos no obedecemos ciegamente, como tampoco Pedro nos va a decir aquí en el capítulo 2, versículo 13 o 14. No es una validación humana de las autoridades, sino es el reconocimiento del valor de servicio que tienen aquellos que Dios ha puesto para la bendición y, obvio, para el servicio de los santos. Entonces, por eso no tienes un sustantivo aquí. Y este dejaos persuadir tiene mucho sentido y se parece mucho a sed dóciles. Es decir, no actúen de una manera que no sea más que aquella manera en la que el cuerpo de Cristo normalmente, y yo creo que en las iglesias de Pablo y en la doctrina de Pablo, estaba contemplado como la acción verdadera, la acción que auténticamente correspondía a los santos. Darnos el lugar unos a otros, cuidar no tanto por los negocios y los intereses personales, sino por los del otro. O sea, una suavidad y una proclividad a amarse, a dejarse persuadir. En síntesis, me parece a mi hermano que la traducción sed dóciles refleja mucho este espíritu y esta nueva manera de relacionarse que se da dentro de la comunidad de Cristo. Pero ya hablé demasiado y yo quisiera saber tu opinión. No, mira, estoy de acuerdo con lo que estás planteando en el sentido cristiano, en el sentido de amaos unos a otros, ¿sí me explico? Y principalmente la palabra es muy fuerte, por ejemplo, en el sentido de esposas someteos a vuestros esposos. Quiere ser que hay un sometimiento, que puede rayar en misoginia, cuestiones de ese tipo. Sin embargo, yo creo que hay una arista importante. El texto que no me cuadra es sed dóciles con Dios, ¿no? O sea, ¿Por qué, hermano? en el sentido de que, ¿cuál sería una palabra sinónima de dóciles? ¿Suave? ¿Ser suave con tu mujer? O sea, me queda claro. Es que me queda- Tratarla con ¿Manso? delicadeza, tratarla con atención, ¿Manso? el escuchar las sugerencias de ella, porque fíjate, el someteos unos a otros no es Sí, o sea, solamente de la mujer al hombre, sino del hombre a la mujer también. también, Hay pero una mutua. ahora, yo estoy observando, hermano, en Primera de Pedro, estoy observando en Primera de Pedro una arista distinta a la que tú planteas, en el sentido de la autoridad. Creo, al empezar a analizar este texto, yo dije, ¿por qué Pedro lo dice después del versículo 11 y 12 que ya platicamos? ¿Por qué pareciera que hace un salto, este, enorme del contenido de un lado a la cuestión de los gobernantes? ¿Sí me explico, hermano? Es decir, parecía que el contenido entre el 11, el 12 y los versículos previos, al versículo 13, pareciera ser que hay un abismo ahí entre los conceptos, pero ya yo analizándolo y reflexionándolo, digo, están conectados. ¿En qué sentido lo voy a plantear? Lo voy a plantear. Mira, estos dos versículos creo yo, porque yo me hago una pregunta en el versículo 12. Es en la segunda frase o en la segunda oración que tenemos en el versículo 12. Son tres, bueno, son cuatro. Dice, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, coma, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. Y luego brinca abruptamente a la autoridad.
Y dice, sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores. Vuelve a hacer el mismo uso de la palabra malhechores del versículo 12 para alabanza de los que hacen bien. Voy a tratar de hacer un contexto histórico, hermano. ¿Sí? Un contexto histórico cultural. Bien, Pedro, la primera epístola de Pedro, se escribe en el año 64. Esa es la primera epístola de Pedro. ¿Qué más se escribe? Se escribe el libro de los Hechos. Se escribe el Evangelio según Mateo en el año 64. Pero aquí viene un hecho importante. Se incendia Roma el 19 de julio del 60. Entonces, para el momento en que Pedro escribe, el emperador romano era Nerón. Y los emperadores tenían una característica, hermano. La característica era que era un imperio y si él decía que el cielo es rojo, es rojo. Y al que no, guillotina. Bien, 65 se escribe la epístola de Primera de Timoteo y Tito. 66, la revuelta judía, que termina en el año 70 fíjate bien, hermano, revuelta judía, que termina en el año 70, con, hermano, termina en el año 70 con la destrucción del templo y el sitio sobre Israel, o sobre Jerusalén, todavía no sobre Jerusalén, que desencadenó en la destrucción del templo y en ese gran evento que el Señor leímos hace 8 días, que el Señor ve de lejos a Jerusalén y llora por él. Lo leímos en Lucas, ¿verdad, hermano? Sí. Bien. Mismo año 66, arresto y encarcelamiento de Pablo por el Imperio Romano. Es decir, el problema era el arresto y encarcelamiento de Pablo por el Imperio Romano por el Evangelio. Dice, se escribe en el 67 la epístola de segunda de Timoteo y en el 67 muere Pablo. El apóstol Juan en el 67 llega a Éfeso y ahí te va, 68, dos elementos importantes. Se escribe la segunda epístola de Pedro, muere el apóstol Pedro y se suicida Nerón. Es decir, del 64 al 68, en esos 4 años, Nerón era el emperador y se suicida. Por eso, cuando viene el sitio romano sobre Jerusalén, ya no estaba Nerón, ya había otro. Creo yo, hermano, y ese es el pensamiento al que voy y al que quiero plantear. Creo yo que lo que está diciendo Pedro aquí es, hay gente que murmura de vosotros como malhechores. Así es que sométanse a la autoridad romana por causa del Señor. Ese es el problema, el Evangelio. Ya sea rey como al superior, ya sea los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Es decir, sean astutos y sométanse por el Evangelio a la autoridad, porque la autoridad es tirana. Yo te voy a hacer una pregunta, querido hermano. ¿Qué hizo Nerón cuando se incendió Roma? En el verano del 64. ¿Le echó la culpa a quién? A los cristianos. A los cristianos. Y vino un hecatombe sobre de ellos, hermano. A tal grado, en ese periodo cae preso Pedro y cae preso Pablo.
y mueren bajo el Imperio Romano. Entonces, creo yo que en este texto, hermano, Pedro está haciendo alusión a esto que ya veía venir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, Ujú. está conectado el 12 con los demás versículos. Ahora lo veo, digo yo, wow, ya entendí qué está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, ¿saben qué? Sean astutos, sean inteligentes, porque viene la persecución. El Señor se lo dio. Me queda muy claro todo lo que tú dijiste y lo comparto. Pero en este caso, el imperativo es sométanse a las autoridades o sean, ¿cómo te diré? Sean, hagan lo que tienen que hacer con el gobierno. Quizás contextualmente en nuestros tiempos también existan posibilidades de ese tipo, pero nosotros no estamos viviendo lo que ellos vivieron en ese tiempo. Cae Pedro y cae Pablo, y mueren los dos en los 4 años en los que Nerón estuvo vivo. ¿Y sabes qué dice el versículo 15? Dice, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, ¿saben qué? Hagan las cosas como deben hacerlas, conforme a lo que dicta el imperio, porque es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que el Evangelio crezca, que el Evangelio camine, que no haya señalamientos en contra de ustedes. ¿Por qué? Pues porque les va a ir mal. Dice, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la, a la hermandad, temed a Dios, honrad al 10. En este punto, ¿qué hace Pedro? Pedro pone por encima a Dios de toda autoridad y todos están para abajo de él. Es decir, Pedro le da el lugar que le corresponde a Dios, porque así es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como Nerón. Creo yo que, bueno, me, el versículo 2 y el 13 que me brincaba mucho en el sentido de decir, ah, caray, ¿por qué hay un salto ahí tan grande entre lo que manifiesta en el 12 y lo que empieza a manifestar en el 13? Y creo yo que es una vista, hermano, del contexto histórico, cultural de lo que estaban viviendo todos los que vivían bajo el Imperio Romano. Porque mira, el Señor Jesús, obvio, muere por el anticipado conocimiento de Dios. Sin embargo, quien toma la acción directa de que lo haga es el Imperio Romano. Y le valió sombrilla a Poncio Pilato, a pesar de todas las evidencias. Le valió sombrilla y dijo, saquemos a un maleante y crucifiquemos a este. Todos le jugaron al político, hermano, todos, tanto judíos como romanos. Y ellos no querían ningún escándalo. ¿Sabes qué? El imperio romano me va a quitar si yo tomo una acción donde, por indicaciones de los judíos, liberen a alguien que no quieren que se libere. Y bueno, el imperio estaba ahí, dice el Señor Jesús, al César lo que es del César. Es decir, paguen sus impuestos, denle al César lo que es de él, a Dios lo que es de Dios. Y ahí le está dando al César la autoridad que tiene sobre el asunto de lo que implicaba estar bajo el Imperio Romano. Eran atroces, hermano. Ve cómo mataban. Sí, por supuesto. Creo yo que entonces en esta porción es una parte contextual con respecto a lo que estaban viviendo en el Evangelio. Comparto lo que tú nos dices. El mundo ya se hubiera hecho pedazos, hermano. Pensándolo no de manera local, sino de manera más prospectiva hacia el futuro.
Si no hubiera leyes, la humanidad ya se hubiera acabado. Si no hubiera gobernantes, ya se hubiera acabado. Si no hubiera jueces, ya se hubiera acabado. Si no hubiera, ve lo que está pasando en las sociedades nuevas donde está en tela de juicio todo esto. El temor es ese, hermano. El temor es lo que tú dices. El temor es que esto ya hubiera pasado, ahora sí que a la historia, ¿sí me explico? A la humanidad, el hombre caído como tal hubiera hecho pedazos, hubiera sido una selva, el más fuerte, todos contra todos, pero sin embargo hay una autoridad establecida por Dios Claro, y esa autoridad de alguna manera mantiene el equilibrio de la humanidad. claro. Ahora mira, hermano, en Pedro, lo que nos está diciendo en el versículo 12 de que seamos dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor. Ujú. Fíjate, este llamado a someterse no es un, no es un apoyo ciego al poder político. Fíjate, no está validando Pedro la autoridad a la autoridad, sino ni está, por supuesto, tampoco apoyando de una manera totalmente eh, acrítica al poder político, sino que es una instrucción prudente, fíjate, Claro, prudente para sobrevivir por una parte yo así lo creo. y luego para dar testimonio sin comprometer la fe. O sea, la sumisión no es incondicional, fíjate, sino la sumisión está por causa del Señor, Claro, lo cual subordina todo poder humano al señorío de Cristo, hermano. por supuesto, hermano, no hay otra cosa. Y entonces, mira, ¿qué puede significar, pues, por causa del Señor? Bueno, yo así de una manera muy, muy sintética, yo diría esto, que la expresión esta de por causa del Señor indica que, que la sumisión a las autoridades humanas no se hace por ellas mismas, sino por fidelidad a Cristo. Esta es una forma de testimonio público y nuestra confianza está puesta en la soberanía de Dios sobre toda autoridad y además refleja que los creyentes viven bajo el señorío de Jesús nuestro Señor. O sea, Amén. esto no implica obediencia ciega, sino una actitud libre, una actitud consciente, guiada por el compromiso que tenemos con el Señor. No, y lo dice en el versículo 16, hermano. Esto es lo que quiere decir por causa del Señor, en mi opinión. Es lo que, y lo que dicen, es lo que dice en el versículo 16. Es decir, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, porque tenemos un libre pensamiento, hermano, y un libre pensamiento que es de Dios, es espiritual. Dice, pero no teniendo la libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios o Claro. siervos de Dios. La palabra ahí me imagino que debe de ser dulos, ¿no, hermano? ¿Dónde, hermano? En el 16, sí, duli, Ahí está. sí, duli. O sea, Ujú. como siervos de Dios, ¿sí? Es decir, en el sentido correcto de la expresión. Entonces, es como parafraseando, quizás podría decir, Pedro le está diciendo, ¿saben qué? Vivos, ¿eh? Vivos, porque por causa del Señor vamos a tener persecución. Porque fíjate, inclusive cuando dice lleva espada, dice este, para, para castigar a los malos, dice, pero para alabar a los buenos. Ahí hay un toque, yo diría, hermano, hasta de como de cierta ironía por parte de Pablo. Eso de que para que glorifiquen, digo, para que alaben a los buenos, que dices tú, pero ¿cuál alabar a los buenos?
si toda aquella sociedad romana en general bajo el loco del Nerón estaba padeciendo los mismos romanos, los mismos senadores romanos padecían de las locuras de este vándalo. claro. ¿Verdad? Entonces eso de que para alabanza, pues la alabanza nunca se da, hermano. ¿Verdad? A no ser que por ahí para nombrar un premio Nobel. No, no hay tal cosa. Y Pedro es muy sutil aquí con este asunto, ¿verdad? Este, como dice aquí, como para alabanza de los que hacen el bien, te digo, tal cosa, hermano, por supuesto que no, no existe. Y por supuesto cuando lo escribe y cuando lo dice, dice, pero ¿de qué manera puede estar alabándonos? Cuando hacemos el bien, cuando para comenzar se hacen circular rumores terribles que nos hacen ver como malhechores, y no solamente nosotros, sino en su conjunto toda la sociedad romana padecía, no recibía una alabanza por hacer el bien. Por No, supuesto, por supuesto que no, no, o sea, ¿verdad? de más estaba, era un emperador, hermano. O sea, Claro, era un emperador que se un, sentía evidentemente, un Dios. tipo muy cruel, claro. No, mira, dice, hay crónicas donde los cristianos que eran atrapados los ponían como antorchas humanas para alumbrar las calles de Roma, Fue hermano. lo que hizo Nerón, justamente. Entonces, fíjate, creo yo que una de las aristas contextual histórica de lo que estaban viviendo los cristianos en ese momento es, ¿saben qué? Vivos, ¿eh? No sé, eh, cumplan lo que le corresponde al ser humano dentro del imperio romano. Paga tus impuestos. No hagas cuestiones que te acusen como tales de que eres un malhechor. Claro. Entonces, sí, yo al día de hoy ya veo una conexión entre estas dos bloques de versículos, hermano, que bueno, es una arista de lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy. Ustedes, hermanos, juzguen, ¿no? Es decir, pero por eso de alguna manera quise citar la cronología, hermano, porque es importante. Realmente, Nerón se termina suicidando, hermano, en el mismo año que muere Pedro, en el mismo año. Y bueno, mueren todos ellos bajo este imperio romano que era... Y bueno, no fue lo único, ve lo que pasó en el año 70. Fíjate lo que dice Flavio Josefo, hermano. Flavio Josefo dice que el sitio romano sobre Jerusalén fue de tantos días donde los romanos impidieron que entrara y saliera de alguna manera alimento, que la gente se terminó comiendo a los niños. ¿Te acuerdas que eso ya había pasado también en los días del sitio de Nabucodonosor? Ujú. ¿Sí? Imagínate la crueldad inmensa. Entonces, creo ¿Sí? yo que Pablo le está diciendo, bien vivos, ¿eh? Vivos, vivos, en el sentido de someteos a la autoridad humana por causa del Señor. Esto de por causa del Señor, hermano, para mí es la clave para entender, fíjate, para entender todo este asunto de, vamos, de lo que tiene que ver con pues con la legitimidad de las autoridades por una parte, y lo que tú dices en cuanto a que los cristianos tienen que ser astutos como serpientes, ¿verdad? Y suaves Palomas, como palomas para, para no ser comidos. Es decir, fíjate, la sumisión a las autoridades que Pedro está reclamando, las está dando, hermano, no, no porque las autoridades sean justas o porque las autoridades sean divinas, como se hacían llamar, ya ves, muchos los Césares pues se decían dioses, ¿verdad? O sea, no porque sean justas, porque no lo son, o divinas porque tampoco lo son, divinas por sí mismas. Y entonces la idea es que
que Pedro busca, pues, que los cristianos vivan de una forma honorable ante los gentiles para que glorifiquen a Dios En el día de la visitación, en el día de la visitación, por cuando supuesto, llegue la salvación a sus vidas. claro, Si no llega, no hay glorificación, no hay ¿no? visitación. Y fíjate, Pedro está escribiéndole, hermano, a una serie de comunidades que estaban marginalizadas dentro del Imperio Romano, probablemente bajo una intensa presión social, sino de plano persecución abierta. Entonces, el llamado, pues, a someterse no es un apoyo ciego o algo así como la última cosa que me queda en esta vida para preservar la vida. No, no, porque esta sujeción es necesariamente por causa del Señor, es decir, obedece a razones diferentes que la mera sobrevivencia, estando de todas maneras, ¿verdad? La sobrevivencia presente, ¿verdad? Porque las autoridades perversas pues estaban ahí, ¿verdad? Y al mismo tiempo hacer callar la ignorancia de los malhechores, ¿verdad? Y de estar sumisos sin que esto signifique que ellos estén vendiéndole su alma a los gobernantes, vendiéndole su alma al diablo, porque tiene que ser un sometimiento de tal manera hecho que no comprometan su fe, que no comprometan su lealtad a Cristo. Entonces, la sumisión, pues, en este sentido, no es incondicional, sino es una sumisión que está hecha por una causa superior al mero hecho de la autoridad que demanda que te sometas a ella, sino es por causa del Señor. Y entonces cuando hacemos esto, estamos subordinando todo poder humano al señorío de Cristo. Además lo dice, hermano, lo dice, lo dice en varios versículos. Es decir, sí es Dios está por encima de todos ellos. Claro, y es una sumisión estratégica, hermano. Digo, tú también lo decías, no es un servilismo. El llamado a someterse no implica aprobación moral del régimen. O sea, es posible vivir respetando las leyes civiles básicas para evitar represalias innecesarias, sin que con esto estemos legitimando la injusticia. ¿Verdad? Por ejemplo, no sé, tenemos el caso muy, muy, muy vivo de Daniel en Babilonia, ¿verdad? Él se somete a muchas normas, pero rehúsa idolatrar al rey, como también rehúsa dejar de orar a Dios. Entonces, fíjate, cuando el poder exige lo que el Evangelio contradice, la injusticia, la mentira, la idolatría, la persecución. El cristiano en este caso está llamado a la desobediencia civil responsable. Es decir, es necesario, como dice el mismo Pedro, creo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y esto puede, por supuesto, incluir decir la verdad, proteger a los más vulnerables, resistir pacíficamente o denunciar el mal, aun si esto implica sufrimiento. Entonces aquí Pedro, tú sabes, está destacando el sufrimiento por hacer el bien Ujú. como un modo de participar en los padecimientos de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué te puedo decir? En las dictaduras, por ejemplo, pues, el testimonio cristiano puede manifestarse en la paciencia, en el amor al enemigo, porque Dios nos ha mandado a que amemos a nuestros enemigos, y la fidelidad a la verdad sin caer en el odio, sin caer en la violencia. Y estas cosas pues quizá podemos platicarles un poco más extensamente la semana que viene. ¿Qué te parece, hermano? Sí, me parece bien, aunque te digo, yo creo que una de las aristas es muy contextual histórica, hermano.
de lo que estaba viviendo el evangelio en ese tiempo. Claro, por supuesto que sí. Pero bueno, hermano, pues ya se nos acabó la hora. Muy bien, hermano, pues, Damos por concluida, hermano, entonces la charla bíblica de este 11 de junio del 2025. magnífico, hermano. Y bueno, pues pasaremos entonces a, a leer quién nos saluda, quién nos pregunta, quién nos sugiere, quién nos propone, qué dudas hay. Si hay preguntas, pues trataremos de abordarlas. ¿Y quién nos manda un emoji? Muy contextuales con la época, hermano. Perfectísimo, hermano. Adelante. Bueno, buenas noches, dice la hermana María Beatriz Scampini. Un saludo, buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios por escucharles nuevamente. Dios los bendiga grandemente y que se encuentra retransmitiendo desde la ciudad de Pinamar, Argentina. Un fuerte abrazo para la hermana María Beatriz Scampini. Adelante, mi querido hermano. Hermano Paco Jiménez dice, queridos hermanos, buenas noches. Bien, gracias y justificado. Y muchas gracias a don Armando González por el trabajo de mostrarme la fotografía y las aclaraciones acerca de lo que mencionaba, pero en su carta y en el arco de medio. También a don José Antonio. Muchas gracias, hermano, por su salud. Bien, Adelante, hermano. dice nuestra hermana Emma Castillo. Permíteme tantito, hermano, porque esta cosa se me complica. Dice nuestra hermana Emma Castillo. Dice, un afectuoso saludo a mis estimados maestros, muy bendecida y agradecida de recibir enseñanza esta noche. La hermana dice que se encuentra en gracia y justificada. ¿Sí, hermano? Sí. Adelante, mi querido hermano. El hermano Bafre Cordero dice, me gustaría ver al profesor José Antonio y el profesor Daniel Hernández. Sería buena charla. Pues sí, el asunto es nada más acomodar las agendas. Adelante, hermano. Dice aquí nuestra hermana Dayana Lista de Saavedra. Saludos, amados hermanos. Reforzando el aporte de nuestro querido hermano Septién, me gustaría agregar lo siguiente. Y dice lo siguiente. Dice, los apóstoles al ser llevados ante el concilio y cuestionados por desobedecer la orden de no enseñar en el nombre de Jesús, respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 es correcto, ¿no? Es decir, Así cuando los es. llevan ante el Sanedrín, ante el concilio, les prohíben hablar y dicen, ¿saben qué? No nos vamos a callar. Dice con toda claridad. Dice, este pasaje nos enseña que si una autoridad humana ordena algo que va en contra de los mandamientos de Dios, no estamos obligados a someternos a esa autoridad. Dice, y sigue diciendo la hermana. Dice, la fidelidad de Dios y a sus principios debe prevalecer. Los apóstoles entendieron que su misión de predicar el Evangelio era un mandato divino y por lo tanto no podían acatar una orden humana que les impidiera cumplir con este mandato. Y dice la hermana, sigue diciendo, usé ese contexto porque sí podría traer ciertos problemas el someter a las autoridades humanas como una acción ciega. Sí, es correcto, hermano. O sea, no podemos poner por delante de Dios los preceptos humanos. Por eso yo creo que en este contexto histórico, Pedro lo que está diciendo es vivos, astutos, inteligentes, porque por causa de Cristo puede haber entonces pues cumplir con, pues al día de hoy nosotros hacemos eso, ¿no? Es decir, hay un
hay un, presidente de una nación que increpa a un, a un reportero y le dice: "A ver, ¿a ti te gusta pagar impuestos?". Y dice el reportero: "No". "¿Y los pagas?". "Sí". Dice, entonces, sí, bueno, entonces ahí está el punto. Evidentemente, pues sí tiene que haber un cumplimiento, es decir, igualmente, es decir, si el orden público dice que no te pases un semáforo en rojo, bueno, trae sus consecuencias. Sí, Al día de hoy, aquí en nuestra ciudad, hay multas muy severas, por estacionarse en un lugar de minusválidos, por ir hablando en el celular cuando estás manejando. Es decir, son cuestioncitas que tenemos que respetar, claro. de orden, efectivamente. Y bueno, agradezco mucho lo que nuestra hermana Dayana escribe. Por supuesto, esto nos lleva a pensar que, pues, que el gobierno humano no es autónomo ni es divino, sino que es un instrumento dado por Dios para el bien público y que la resistencia civil se justifica cuando el gobierno exige desobedecer a Dios, como cita nuestra hermana aquí en Hechos 5:29, pero sabes, debe ejercerse con sabiduría, con inteligencia y con testimonio. Claro, Es decir, la sujeción cristiana es una forma de vida que honra a Dios y que da testimonio al mundo. O sea, no es una sumisión a toda autoridad sin discernimiento. Por supuesto que no. Y bueno, fíjate que este tema del sometimiento a la autoridad ha sido motivo, hermanos y hermana Dayana, ha sido motivo de largas y profundas reflexiones por parte de muchísimos cristianos desde los tiempos más antiguos imaginables de la iglesia. Calvino tiene su postura, hermano, ¿eh? Calvino, yo creo que para la siguiente vez, hermano, vamos a examinar cuál es la postura de Calvino, Va, que es, ¿verdad? La de Calvino, la de algunos de los teólogos reformados, otros que se llaman teólogos reformacionales, que son los teólogos holandeses, y tienen cosas muy, muy interesantes que decir. Hay algunos pensadores latinoamericanos, cristianos también, que vale la pena escuchar. Y para formarnos una idea, aunque sea, hermanos, un comentario breve pero representativo de la posición de todos estos hermanos, para que nos podamos nosotros, podamos ir formando nuestra opinión personal sobre este tema tan interesante y tan debatido, ¿verdad, hermano? claro. Ya hoy presentamos un botón. Pero bueno, pues ahora vamos a pasar a saludar a todos aquellos hermanos que nos han mandado un emoji de me gusta o me encanta. Y bueno, tenemos aquí por aquí al hermano Dani G. Vicente, nuestro querido hermano Roberto Magaldi, Omar González. Un abrazo a Edson Estrella, a María Beatriz Escampini y a Emma Castillo. Son los emojis que hemos recibido. Muy bien, querido hermano. Entonces, sin más por el momento, quedamos de ustedes. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y les mandamos un afectuoso saludo. Mi querido José Antonio Septién, a sus órdenes, amados hermanos y hermanas, y su, muy buenas noches. y Gracias su, por y acompañarnos. su servidor, Armando González. Buenas noches, hermanos.